Señores diputados que nos acompañan, medios de comunicación y público en general. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 64, fracción sexta y 93, fracción novena de la Constitución Política y 25, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Chihuahua, corresponde al encargado de las finanzas del Estado dar cuenta respecto de los ingresos y egresos que se estiman obtener y ejercer durante el ejercicio fiscal 2018. En este sentido, el día de hoy está con nosotros el secretario de Hacienda, quien se encuentra en la sala de visitantes distinguidos, Víctor Hugo Rascón Banda, para lo cual solicito a quienes integran la Junta de Coordinación Política en su carácter de comisión de cortesía, se sirvan a dar la bienvenida y acompañar a este recinto legislativo al señor secretario de Hacienda del Estado. Para ello, se declara un breve receso. Señoras y señores diputados, reanudamos la reunión. Señor secretario y personal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, sean bienvenidos, esta es su casa. Con el propósito de desahogar esta comparecencia, me permitiré dar lectura al formato aprobado para los efectos. El procedimiento consta de 2 rondas. En la primera, inicia el secretario con una participación de hasta 10 minutos. Agotada su intervención, se concederá la palabra hasta por 4 minutos a 5 representantes de las fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente, quienes podrán hacer hasta 3 preguntas cada uno. Luego el secretario hará uso de la palabra hasta por 10 minutos para atender las intervenciones anteriores. A continuación, se concederá el uso de la palabra a los últimos 4 representantes de las fuerzas políticas que integran este honorable Congreso en orden ascendente hasta por 4 minutos y podrán hacer hasta 3 preguntas cada uno. Agotadas las participaciones, el secretario responderá a los planteamientos en un tiempo que no excederá de 10 minutos. Luego se dará paso a la etapa de réplica, donde de igual modo se concederá la palabra, si así lo solicitan, los representantes de las primeros 5 fuerzas políticas integradas en este honorable Congreso en orden ascendente, hasta por 3 minutos, pudiendo hacer hasta 2 preguntas cada uno. A continuación, el secretario hará uso de la palabra hasta por 10 minutos para responder los planteamientos anteriores. Enseguida, se concederá la palabra a los últimos 4 representantes de las fuerzas políticas que integran este Congreso hasta por 3 minutos, pudiendo hacer un máximo de 2 preguntas. Finalmente, el secretario hará uso de la voz hasta por 10 minutos para atender las intervenciones de los legisladores. Atendiendo a lo expuesto,
procederemos al desahogo de la comparecencia, para lo cual le solicito al secretario de Hacienda se sirva a pasar a la tribuna. Tiene el uso de la palabra el doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Estado, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Gracias. Agradeciendo la oportunidad que me brindan los diputados y diputadas del Congreso del Estado y en cumplimiento del mandato constitucional, acudo ante esta soberanía a hacerles la exposición de las iniciativas de presupuesto, de egresos y de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2018. Empezaré refiriéndome a algunos temas generales del entorno económico que enfrentamos. En el tema del entorno económico mundial, apreciamos en la gráfica que está en las pantallas cómo el crecimiento ha tenido un ligero incremento a partir del descenso que tiene en el año 2016, tanto en lo que tiene que ver con las economías avanzadas, que es la línea inferior en color verde, como con las economías emergentes, que es la línea superior en el tono azul más claro, y la línea intermedia es el crecimiento mundial. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, en donde se estima un crecimiento mundial del orden del 3.7% en el año 2018. En el entorno nacional, esta es una gráfica tomada a partir del crecimiento del Producto Interno Bruto trimestral publicado por el INEGI. Advertimos en los últimos 3 trimestres de este año 2017, con la anotación de que el cuarto trimestre es una estimación, por no haber evidentemente concluido, cómo hay un descenso en relación a los años anteriores. A pesar de que esta gráfica y el Producto Interno Bruto tiene un comportamiento estacional, como se puede ver, los primeros trimestres de los años se comportan siempre de manera distinta a los segundos, sí podemos apreciar cómo las últimas 3 barras que corresponden a los últimos 3 trimestres de este año 2017 traen una estimación menor de lo que había venido ocurriendo. Y en parte esto se explica por la incertidumbre que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha influido en este indicador como en la economía nacional. Esta gráfica lo que nos muestra es el comportamiento por sector también del Producto Interno Bruto, y en correspondencia con la gráfica anterior, pues advertimos un descenso en las 3 maneras como se segmenta la información de Producto Interno Bruto, que son las actividades primarias en la barra azul más oscura, las actividades secundarias en la línea verde, y las actividades terciarias en la línea del azul más claro. Las 3, como ustedes advierten, tienen una tendencia decreciente, lo cual está en correspondencia con la gráfica anterior. En el entorno estatal vemos una situación un poco más positiva, más favorable a lo que tiene que ver con el entorno nacional, porque aquí tenemos la información hasta el segundo trimestre y tenemos un crecimiento, si bien menor al del año 2016, tenemos también la tendencia importante en materia positiva del crecimiento del Estado. La estimación que tenemos es un crecimiento para el año 2018 de 5.2%, eso sería lo destacable de esta gráfica. Me voy a referir ahora a los principales aspectos de la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos que estamos proponiéndole a este Congreso es por 64.110 millones de pesos, 488.361. Este es un incremento en términos reales del 12% respecto del 17, haciendo la precisión que el dato está comparado sin incluir los 2.800 millones de pesos que en la Ley de Ingresos del 17 se presupuestaron como ingreso de una posible bursatilización que no se llevó a cabo. El ingreso, prácticamente lo más destacable de esta gráfica en la composición del ingreso es el incremento importante que tienen los ingresos propios, que pasan de representar un 17% de los ingresos a un 22% en el año que iniciaremos en el próximo enero. Si ustedes advierten, las otras 3 segmentos, las otras 3 composiciones del ingreso, que son las participaciones federales, las aportaciones y las transferencias, se mantienen más o menos en términos porcentuales en los mismos niveles. Esto se explica principalmente por el incremento de los ingresos propios
de 4.327 millones de pesos. Ahorita vamos a entrar al detalle de por qué crecen los ingresos propios. Habría que señalar también el crecimiento que tienen las participaciones federales de un 11%. Esto está ocasionado o motivado principalmente por el incremento en el precio de la gasolina y consecuentemente en el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a combustibles, que tiene un impacto en la recaudación del gobierno federal y por lo tanto en la recaudación participable a los estados. Las aportaciones y transferencias mantienen un crecimiento meramente nominal. El incremento en los ingresos propios tiene que ver principalmente con el segundo de los renglones al lado derecho, los 2.721 millones de pesos, que son los ingresos por peaje carretero, que este año en el 18 regresan a ser considerados ingresos propios del Estado después de haber salido de esta clasificación, ya que habían sido considerados desde marzo de 2016 como ingresos de la empresa paraestatal Fibra Estatal Chihuahua. Ese es el principal componente, si ustedes se fijan, representa más del 50% del incremento en los ingresos propios. Hay un incremento importante de impuestos sobre nómina que tiene que ver tanto con el incremento en el monto de la nómina como con el número de empleos. Hay un incremento en rendimientos financieros, que aquí es la tasa de interés jugando a nuestro favor por los rendimientos que se generan de las inversiones que hace el Estado de sus saldos disponibles diarios, y un incremento también destacable en lo que tiene que ver con aprovechamientos, que es básicamente lo que tiene que ver con lo que el Estado recibe como incentivos de fiscalización. El destino del ingreso en el egreso, podemos advertir en esta lámina que prácticamente el 58% del ingreso está etiquetado desde su origen. Nos referimos aquí básicamente a ingresos federales que tienen un destino específico y a los ingresos estatales que ya están también etiquetados. De la misma forma, el ingreso no etiquetado, pero que tiene un destino específico, se advierte mejor en esta lámina, porque a partir de aquí introducimos el concepto del balance presupuestario o déficit, en donde a pesar de que tenemos ingresos superiores y también por lo tanto tendremos egresos superiores a los soportados con estos ingresos, lo que nos da un déficit de 2.739 millones de pesos. Ahorita me voy a referir particularmente al déficit. En el caso del presupuesto, el presupuesto planteado son 66.850 millones de pesos con 247.879. Es un incremento del 9% con la misma acotación que hice en relación a los ingresos de bursatilización. Esta es una gráfica muy importante porque aquí estamos mostrando el efecto de tanto las medidas de austeridad que el gobierno ha implementado como del esfuerzo de incrementar los ingresos propios, lo que nos lleva a una disminución en este año del déficit de 859 millones de pesos, de un déficit en la ley de ingresos del 17 de 3.599 millones de pesos, ahora estamos planteando uno por 2.740 millones de pesos. El objetivo que hemos establecido en el Plan Estatal de Desarrollo es llegar al año 2021 con déficit cero. ¿Y a qué se destina este gasto? Bueno, pues el 35% está destinado a educación, el 13% tiene que ver con salud, el 6% con inversión y el 7% con seguridad. En enfoques especiales no les leo cada una de estas cantidades porque estamos ya cerca del tiempo, pero aquí está de acuerdo a nuestro Plan Estatal de Desarrollo, en donde estamos priorizando el gasto de acuerdo a sujetos prioritarios, valiendo la redundancia, que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas de pueblos indígenas, jornaleras con discapacidad o migrantes, y aquí está de acuerdo a esta clasificación lo que el Estado destinará a cada una de estas grupos de personas. La clasificación funcional, estamos dedicando el 57% a actividades de desarrollo social, que no es desarrollo social la dependencia en sí, sino que aquí van también temas como educación, salud, todo lo que tiene que ver con atención a mujeres, a víctimas. En desarrollo económico el 8%, el 15% a gobierno y el resto un 20%. Y para concluir, solamente hablarles de la deuda pública. La deuda pública al 30 de septiembre de este año son 47.716 millones de pesos, que aquí está el desglose en lo que tiene que ver con deuda directa, contingente, la emisión del impuesto sobre nómina, lo que está garantizado con los ingresos de peaje y el cupón cero. Lo destacable es la disminución que ha tenido la deuda de su saldo al 31 de diciembre de 2016 de 49.684 millones de pesos
a 47.716. Quiere decir que en estos 11 meses hemos reducido la deuda prácticamente en 2.000 millones de pesos. Y bueno, con esto concluyo mi primera intervención y estaré a sus órdenes y atento a las preguntas y cuestionamientos que ustedes tengan a bien formular. Gracias, señor secretario. Damos paso a las intervenciones por parte de cada uno de los grupos y representantes. Para lo cual solicito que se nos vaya informando quiénes quieren participar. No se encuentra el Partido Encuentro Social. Pregunto a la diputada Cristal Tovar si tiene una participación. Al diputado Miguel Vallejo. Del Partido del Trabajo tampoco se encuentra nadie. Del Partido Verde Ecologista, el diputado Eber. O de Morena no se encuentra tampoco. De Nueva Alianza, ¿no tiene preguntas, diputada? La diputada Marta Rey Pérez no tiene preguntas. Del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Rocío Grisel. Del Partido Acción Nacional, el diputado Jesús Villarreal. Serían entonces 2, 3, 4, 5, serían 5 participaciones de 4 minutos hasta 3 preguntas por cada uno. Le damos el uso de la voz a la representante del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Cristal Tovar Aragón, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Gracias, presidenta. Bienvenido, secretario, a esta comparecencia. Mis preguntas serían las siguientes. ¿Podría decirnos a cuánto asciende la cantidad devengada del presupuesto 2017 al día de hoy y cuáles son las entidades y dependencias que presentan un mayor ejercicio? Esto especialmente porque según las cifras al mes anterior se habían ejercido 40.723.661.000 pesos de los 61.954.630 pesos. La otra pregunta sería, a la coordinación ejecutiva del gabinete se le están considerando 17.272.795 pesos por servicios personales por un total de 20 plazas, mientras que a la Secretaría de Salud, que opera una dependencia estratégica con 7 plazas menos, es decir, son 13 plazas las que tiene la Secretaría de Salud, se le asignaron 9.749.969 pesos. Además, el despacho del Ejecutivo cuenta con 21 plazas, es decir, una plaza menos que la de la coordinación ejecutiva, y con su presupuesto para servicios personales se puede decir que es de 10.639.720 pesos. Esto significa que en números esa plaza extra para la coordinación ejecutiva cuesta más o menos 7 millones al año. ¿Cuál es el criterio que se está formulando para permitir que la coordinación tenga un presupuesto asignado, que el despacho del gobernador o la Secretaría de Salud que tenga un mayor presupuesto? ¿Quién ejerce esos 7 millones anuales? Y decirle que en la comparecencia del secretario de Salud surgieron algunas preguntas que por tiempo o alguna otra razón no pudieron ser contestadas y que creo que es pertinente preguntárselas a usted sobre la cantidad asignada a los 7 programas del PBR a la Secretaría de Salud. El proyecto nos muestra que todo es para materiales y suministros fundamentalmente. ¿No sería mejor que la Secretaría de Salud se quedara con el presupuesto que es meramente operativo y que es lo que se necesita para operar esas 13 plazas, pero el resto fuera asignado a las entidades descentralizadas al servicio de la Secretaría de Salud? Por otro lado, el secretario de Salud declaró que sufrió un recorte y que este fue destinado a la coordinación de comunicación social. ¿Podría explicarnos a qué se refería con esta declaración del secretario de Salud? En materia de educación, observamos que en el comportamiento del presupuesto, los institutos tecnológicos de Chihuahua 1 y 2, así como la normal
Superior José Medrano nunca consideran presupuesto aprobado, a pesar de que la normal superior sí se les etiquetó presupuesto a mitad de año. Y la pregunta sería, ¿a qué se debe? Y si no sería mejor incluirlo desde el principio, el presupuesto en una mitad de año. En las comparecencias pasadas observamos que los secretarios y sus equipos no dominan el enfoque del presupuesto basado en resultados, además de que algunos de los indicadores son poco claros. La pregunta sería, ¿qué garantías y acciones observará su secretaría para que den cumplimiento al presupuesto basado en resultados? Es cuanto, secretario. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la voz el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, representante de Movimiento Ciudadano, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Sí, con su permiso, presidenta, y Gracias. Quiero dar la bienvenida al señor secretario Fuentes Vélez. Quisiera, antes de hacerle algunas preguntas, reconocer la labor que hace de la Secretaría. Yo creo que es sano para motivar e incentivar a las dependencias a que continúen por un camino que está dando resultados al Estado, así como lo señalamos también y criticamos y hacemos observaciones a las secretarías que consideramos tienen deficiencias. Creo que vale la pena reconocer el trabajo que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Recibir el Estado, como todos sabemos, en unas circunstancias difíciles en finanzas públicas y sacar adelante por lo menos los temas de vital importancia que nosotros señalamos al principio del año, como era, por ejemplo, el pago a proveedores ante una situación difícil de aquellos proveedores que tenían ya más de un año sin recibir pagos, que se hayan estado cubriendo todos esos problemas que se han generado con ellos. Creo que es digno de reconocerse. Reconocer que a pesar de las críticas que recibimos el año, cuando se aprobó el presupuesto de egresos y la ley de ingresos aquí, que se decía que se estaba bursatilizando nuevamente las carreteras y que el Estado no haya venido aquí a pedir que así fuera, a pesar de haber tenido esa autorización, creo que también es digno de reconocerse, porque las finanzas se están manteniendo sanas. Eso también aunado a los reconocimientos que ha tenido ya a nivel nacional por algunas organizaciones, quiero yo felicitarlo y agradecerle que sigan ese camino. Respecto a las inquietudes, ante la comparecencia de secretarios que han venido a este Congreso, hemos solicitado que nos hagan llegar los programas operativos desglosados para la precisión del gasto. Se lo pediría a usted, secretario, también nuevamente. Nos interesa mucho tener esos documentos, que sé que existen. Hemos presentado ante este Congreso una iniciativa para que en los siguientes paquetes fiscales vengan como parte integral y sean aprobados, no solamente revisados, sino aprobados por este Congreso. Nos interesa mucho tenerlos, revisarlos y ver con precisión en dónde está el gasto de manera desglosada. Y decirle también que en esta tribuna estuvo el secretario de Educación, una comparecencia muy lamentable bajo la prepotencia ante los maestros y los mismos diputados, y quedó todavía en duda el pago que estaba pendiente para los maestros ahí de algunas prestaciones que hay que cubrir. Él ya se comprometió en algunas fechas y nos gustaría mucho ante usted también refrendar ese compromiso, puesto que se les ha venido fallando en sus pagos con compromisos anteriores. Coincido también con la pregunta de la diputada Cristal, en la precisión que nos pudiera hacer sobre lo que nos decía el secretario de Salud sobre los recursos que está destinando a comunicación social. Muchas gracias, secretario. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Eber Quesada, representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Gracias, diputada presidenta. Primero, darle la bienvenida al secretario Arturo Fuentes Vélez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde. La mecánica de cualquier poder público y garantía del funcionamiento del mismo parte de la administración de recursos. En este sentido, el Estado no es una empresa dedicada a producir ni una fundación sin fines de lucros. Es el máximo órgano de administración pública que recibe dinero del pueblo para administrarlo, precisamente en obras y acciones que se traduzcan en el beneficio de las y los ciudadanos.
Por tanto, el gasto de cada centavo debe realizarse de manera transparente y debe someterse a los mecanismos de rendición de cuentas. En ese sentido, surgen cuestionamientos concretos en la administración financiera y en el uso de los recursos. Haciendo un análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, encontramos que para el área de medio ambiente solo se pretende invertir 16.644.000 pesos, cifra que solo representa el 0.02% del presupuesto total, el cual, si lo comparamos con el ejercido por otros estados durante el último año, resulta ser mínimo e incluso de los más bajos de todo el país. Por ejemplo, solamente el estado de Sonora, el cual además maneja un presupuesto mucho menor al nuestro, en 2017 ejerció la cantidad de 86.245.000 pesos, lo cual nos parece absurdo y lamentable. Lo hicimos el señalamiento también en este mismo sentido el año pasado. Como lo hemos señalado, este tema, por desgracia, sigue siendo dejado de lado desde el punto de vista presupuestal. Este es un tema trascendental, no nada más para nuestra generación, sino también para las generaciones futuras, a pesar de los acuerdos internacionales y de las grandes problemáticas medioambientales que enfrentamos. Esto no debería obligar a tener una mayor acción para la preservación, conservación y vigilancia de nuestros recursos naturales, pero parece ser que existen otras prioridades, como lo son los viajes del jefe de gabinete y las vacaciones del gobernador. Pero aún más lamentable es que ya teniendo estructuras dentro de gobierno no se consideren en el tema presupuestal. Si no, secretario, ¿cómo se explica que dentro del presupuesto no se considera en absoluto el Departamento de Forestación y Reforestación de zonas urbanas y suburbanas, que además es el departamento encargado del vivero más importante de nuestro estado? Por otra parte, encontramos que se asignan recursos para programas diversos, pero tras la revisión de las facultades de algunas dependencias para las que se asignan, encontramos que algunas carecen de facultades para ejercer dichos recursos, o bien para atender a los objetos de los programas, tales como los recursos que se asignan al Servicio de Salud de Chihuahua para ejercerse en el combate de las adicciones. Sin embargo, esta dependencia no tiene facultades para ejercer recursos con este fin. Ahora bien, la Secretaría de Hacienda está manejando programas como el de infraestructura indígena de 38 millones. La función de la Secretaría es que otras entidades especializadas como la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas manejen estos recursos y no la misma Secretaría de Hacienda. De entrada, la referida comisión subió su presupuesto innecesariamente y sin saberlo. Tuvimos la comparecencia también de la directora de la COEPI y no nos supo explicar por qué el incremento sin hacerlo valer en los programas, lo cual es contrario al presupuesto basado en resultados, y ahora resulta que hasta Hacienda hace el trabajo de la comisión. ¿Por qué se asignan a Hacienda recursos que no le corresponden en este tema? El año pasado, señor secretario, nos respondió que dichos recursos se asignaban a la Secretaría a su cargo por ser quien administra los mismos. Sin embargo, si fuera ese el caso, pues todos los programas se asignarían a la Secretaría. En este mismo señalamiento lo hemos hecho a los comparecientes, pero no hemos recibido respuesta. Nuestra pregunta al respecto es concreta y consideramos que esta situación es preocupante y merece alguna respuesta. ¿A qué se debe esta duplicidad presupuestaria? Por otra parte, ya otros de nuestros compañeros han externado la poca claridad con la que se ha presentado el proyecto de presupuesto. Cuestión aparte del formato, de cuestiones meramente de estilo. ¿Por qué si hay una agenda TAI de transparencia, anticorrupción y combate a la impunidad, el proyecto de presupuesto no está definido en concordancia con los principios de gobierno abierto y por lo tanto dificulta realizar el comparativo con los presupuestos de años anteriores? Otra de las observaciones que nos permitimos realizarle, señor secretario, dado que se nos presenta un proyecto de presupuesto basado en resultado, es ¿por qué no se acompaña el proyecto con lo correspondiente evaluación de impacto de los proyectos ejecutados por cada una de las secretarías que justifique tanto el aumento como la reasignación de fondos que contempla para este presupuesto 2018? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, secretario, por su respuesta. Gracias, diputado. No había llegado el diputado René Frías. ¿Quiere hacer el uso de la palabra? Pásale. Adelante, diputado. Del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, el diputado René Frías Bencomo, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días. Señor secretario Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda, bienvenido al Congreso del Estado. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de dialogar con usted sobre temas importantes que tienen que ver con la hacienda pública y los recursos de nuestra entidad.
y en ello hemos encontrado, y lo reconozco, disposición de su parte para venir y dar cuenta al Congreso del Estado de las acciones que se están llevando a cabo. Desde el inicio de la administración estatal se argumentó falta de recursos y ello ha limitado obviamente muchas acciones y programas de beneficio social. Con ese motivo, en esta administración se llevó a cabo en todas las dependencias un programa de austeridad. En términos y cifras reales, me gustaría que nos comentara a cuánto asciende el ahorro por esta austeridad que se ha venido generando en la administración. Asimismo, ese recurso, ¿de qué manera se ha invertido? Ya que se había dicho que sería destinado prioritariamente a programas sociales. Es importante conocer en términos reales cómo se han saneado las finanzas públicas y la solvencia que ha generado el refinanciamiento de la deuda pública con las limitantes que todos ponemos. Hacemos mención de ello porque apenas hace unos pocos días, 2 días, le referimos al secretario de Educación del adeudo que se ha tenido desde hace varios meses con el magisterio, y él prácticamente culpaba a la Secretaría de Hacienda, diciendo que no tiene una adecuada y eficiente administración y que en muchas de las ocasiones ha sido un cuello de botella para la resolución de los trámites que ellos generan y que luego son devueltos por la propia Secretaría. ¿Qué tan cierto es esto, señor secretario? Y de ser así, ¿de qué manera se puede comprometer a cumplir con los pagos de los maestros que hay pendientes y que obviamente por ley se merece su retribución? Hoy se pagó el aguinaldo como se había hecho el compromiso para los compañeros jubilados, pero aún quedan varios pendientes, como el pago a maestros noveles que tienen meses sin pago desde el inicio del ciclo escolar, pago a personal de apoyo interinos prácticamente, y que es el sector más desprotegido. Ellos, y hay maestros que tienen más de un año sin pago, señor secretario, con lo que ello implica para sus familias. Hay pendientes pago para los asesores técnico-pedagógicos y diversas prestaciones para el magisterio que obviamente se tendrán que revisar o seguir revisando en la Secretaría de Educación, de que no hemos encontrado mucha disposición o poca, pero bueno, que nos gustaría que usted nos comentara en términos generales la disposición de la Secretaría de Hacienda y el buscar la coordinación con la propia Secretaría, con la organización sindical, para que se cumpla con estos compromisos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la voz la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 4 minutos y un máximo de 3 preguntas. Con su permiso, presidenta. Buenos días, señor secretario. Quisiera entrar rápido en materia y antes de realizar las preguntas que tenemos preparadas para usted, hacerle algunos comentarios que a simple vista se ven en el presupuesto de egresos de este año. Vemos que se incrementa el ingreso así como el ingreso para el próximo ejercicio fiscal, pero seguimos sin ver, y por lo menos durante todo este año, verdaderos avances en materia de educación, seguridad, desarrollo social y obras. Y cuando el año pasado existieron pretextos en la mayoría de las secretarías, solo esperamos que en realidad este año se acaben las excusas y comiencen las acciones a favor de los chihuahuenses y no a favor del gobierno en turno. Secretario, ¿nos podría informar qué nuevos impuestos y derechos se cobrarán en el 2018 conforme a la ley de ingresos que usted presenta ante nosotros? ¿Qué impuestos y derechos se incrementarán en cuanto a su tasa de importe para pagar en el 2018 en comparación al ejercicio actual? ¿Qué políticas recaudatorias se prevén en la ley de ingresos presentadas por el gobierno tendientes a darle un respiro a la situación económica que atraviesan los chihuahuenses? ¿Nos pudiera mencionar tan solo 3 aspectos que hagan diferente la política recaudatoria de este gobierno con las anteriores administraciones y que tenga como propósito ayudar a apoyar a la economía de los chihuahuenses? En el proyecto de egresos, en el artículo 6º, el Ejecutivo solicita autorización para premiar a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales, pidiendo una autorización para condonar todos los recargos. Señor secretario, ¿qué medidas de apoyo tienen, aparte del presupuesto de apoyo para el pago del derecho vehicular
para los contribuyentes cumplidos. No quisiera pensar que esto sea solo una medida eminentemente electorera. Gracias. Gracias, diputado. Y finalmente le concedemos el uso de la tribuna al diputado Jesús Villarreal Macías, representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 4 minutos con máximo de 3 preguntas. Gracias, diputada presidenta. Señor secretario Arturo Fuentes Vélez, sea usted bienvenido en esta ocasión. Usted sabe que cuenta y seguirá contando con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y lo ha demostrado en las comparecencias que ha tenido ante este Congreso del Estado, a todos los llamados que se le han hecho por parte de las comisiones, por parte de la Junta de Coordinación Política, y que usted amablemente ha atendido estas llamadas y ha explicado clara y concisamente todas las acciones que se le han cuestionado. Sea usted bienvenido, señor secretario. El plan de austeridad de Chihuahua, donde en el primer año de gobierno del Estado se logró ahorrar un 62% del gasto en 13 rubros de egresos, en un comparativo con el mismo periodo del año anterior de la pasada administración, gracias a la aplicación de medidas de austeridad anunciadas en enero del año pasado, como lo ha informado usted, señor secretario. Quisiera preguntarle, en el rubro de comunicación social y la contratación de asesorías, el ahorro que representó estas acciones de austeridad, cómo se implementaron estas medidas y qué tienen considerado para este periodo 2018, si tienen contemplado continuar con un plan de austeridad y qué montos piensan recaudar. Otros rubros de gasto que tuvieron una reducción sustancial respecto al 2016 fueron la adquisición de mobiliario, alimentos, reparación y mantenimiento de equipo y transporte, proyectos de relaciones públicas, personal con carácter transitorio, papelería, materiales de oficina, combustibles, lubricantes, aditivos, viáticos, telefonía celular, pasajes aéreos, arrendamientos de inmuebles. Respecto al destino que se le ha dado a todos estos recursos, se informó que la mayor parte han sido para el pago de deudas anteriores y el equilibrio de las finanzas públicas. Esto también me gustaría nos ayudar a complementar sobre si se va a seguir complementando en estos medios, en estos gastos, se va a seguir teniendo un plan de austeridad y si se van a seguir considerando el remate de algunos bienes inmuebles. También quiero felicitar al secretario de Hacienda, como lo dijo nuestro buen amigo Miguel Vallejo, a la Secretaría de Hacienda, quien recibió del IMCO el reconocimiento para nuestro Estado por alcanzar por primera vez el primer lugar en el índice de información presupuestal junto con otros 5 estados. Es la primera vez que Chihuahua cumple con el 100% de los 116 criterios. Es un índice de voluntad política para transparentar el uso de los recursos públicos. Y por último, pero no más importante, una enorme felicitación por presentar un presupuesto general de egresos para el Estado con un déficit de 800 millones de pesos menor al presentado el año pasado, lo que refleja y avala el excelente manejo y gestión que tuvo durante su primer año al frente de esta Secretaría. Por último, otra pregunta, señor secretario. ¿Cómo está enfrentando el Estado la situación del superávit de planteles educativos no reconocidos de acuerdo a los convenios con la Federación? Le agradezco mucho su presencia, señor secretario. Es cuanto, señora presidenta.
Gracias, diputado. Concluidas las participaciones, se concede la palabra al doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Estado, hasta por 10 minutos a fin de que brinde sus comentarios a los planteamientos formulados. Muchas gracias. La presidenta me ha dado permiso de pasarme de los 10 minutos, dado que algunos de ustedes también se pasaron de sus 3 preguntas, pero bueno. Voy a empezar respondiéndole a la diputada Tovar. En el tema del subejercicio, realmente no hay subejercicio, lo que hay es un remanente de 5.354 millones de pesos que está de acuerdo al gasto calendarizado de todas las dependencias. Recordemos que el ejercicio del gasto no es un ejercicio lineal, quiere decir no se divide el presupuesto entre 12 y cada mes se gasta un 12avo, sino que cada mes se gasta de acuerdo a las necesidades de las dependencias y tenemos meses en los que el ejercicio del gasto supera por mucho a otros meses. El caso del mes de diciembre es un caso particularmente ilustrativo, ¿no? En el mes de diciembre erogamos aguinaldos y erogamos gratificaciones que hacen que el gasto se eleve de manera sustancial. No estamos estimando, entonces, diputada, subejercicio. Lo que tenemos en algunos casos son economías de las propias dependencias y esas economías es lo que obviamente contribuye a precisamente poder cubrir sin tener que recurrir a endeudamiento, a búsqueda de ingresos adicionales, extraordinarios de lo que está considerado en la ley de ingresos, poder cumplir con las metas y objetivos que tenemos. En el caso de la coordinación estatal de gabinete y la plantilla de servicios personales, ahí lo que sucede es que durante el año se incrementaron algunas plazas, 5 plazas adicionales a las que tenía en el mes anterior, y que esta dependencia ha asumido una serie de funciones que anteriormente estaban dispersas, el tema de la representación en la CONAGO, el tema de la coordinación del comité de inversión, como estamos funcionando ahora, la presidencia del comité de puentes fronterizos, que empezó a funcionar apenas en esta administración. De ahí la necesidad de fortalecer a esta dependencia que actúa, como su nombre lo indica, de una manera transversal hacia todas las dependencias del Ejecutivo. El presupuesto de la Secretaría de Salud, por lo que tiene que ver a materiales y suministros, se refiere principalmente a medicamentos, y ahí es donde hay un énfasis fuerte para esta dependencia. Y la reducción en comunicación social a la que seguramente se refirió el doctor Ávila es algo que se hizo desde el año pasado, en donde se optó porque solamente una dependencia, que es la Coordinación de Comunicación Social, tuviera el presupuesto de comunicación social de todo el gobierno. Quiere decir que si alguna dependencia había presupuestado recursos para ejercer funciones de comunicación social, ya desde el presupuesto vigente en este año y en el que les estamos proponiendo para el año 2018, no es la excepción. Esos recursos se ejercen solamente a través de la Coordinación de Comunicación Social. Como sucede también con el tema de relaciones públicas, todas las erogaciones que tienen que ver con esta materia se ejercen a través de la Coordinación de Relaciones Públicas. En el tema de presupuesto basado en resultados, el 92.2% del presupuesto está acorde a esta metodología, y aquí aprovecho para contestar de una vez el cuestionamiento que hacía el diputado Vallejo en relación a los programas operativos, que usted también lo mencionó. Los programas operativos más importantes vienen en el tomo 2 del presupuesto. No viene la totalidad, pero no tengo ningún problema en que el día de hoy reciba la presidenta del Congreso para compartirlo con todos ustedes, la totalidad de los programas que están formulados de acuerdo a esta metodología. Hay algunos casos especiales que no se ajustan a ella, como lo que tiene que ver con el pago de la deuda pública, por ejemplo, con las transferencias a municipios, pero en general el presupuesto está soportado de acuerdo a esta metodología, y es precisamente a la Secretaría de Hacienda a la que le corresponde el capacitar, el vigilar, el adecuar y el coordinar este esfuerzo de todo el gobierno de hacer una presentación, como su nombre lo indica, orientada a resultados. El diputado Vallejo y el diputado Frías, ambos comentaron de pagos pendientes a compañeros trabajadores de la educación. Ya lo dijo el diputado Frías, el día de hoy se cubrió
no solamente la quincena, sino el aguinaldo de los pensionados y jubilados 5 días antes de lo que tendríamos la obligación de hacerlo, que sería el día 20. El día 15 de diciembre se realizarán 703 pagos, se pagan hoy de los noveles. El día 30 de diciembre los asesores técnicos pedagógicos, como está comprometido, y todas aquellas prestaciones que están de acuerdo a la Ley de Educación en vigor, todas esas se cubren puntualmente. Sabemos y estamos trabajando en eso junto con ustedes, junto con el sindicato, que hay algunas discrepancias en algunas otras prestaciones que no están del todo incluidas en este mecanismo de la reforma a la Ley de Educación, y en esas habremos de seguir trabajando para que se puedan cubrir dentro del marco legal en su mayor oportunidad. Creo que con esto respondo también a las respuestas del diputado Vallejo, que también había abordado el tema de comunicación social al que ya me referí. El diputado Quesada, en relación a la inversión en medio ambiente, una buena parte del incremento que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que es un incremento del 28%, está precisamente soportada con acciones que la propia secretaria ha establecido, como tiene que ver estaciones de monitoreo ambiental, más funcionalidad a la Dirección de Ecología para que pueda llevar a cabo actividades de inspección y de impacto ambiental. Ahí hay un esfuerzo importante que vamos a hacer en este año, el tema de la forestación del vivero, por lo mismo tanto el Fondo Estatal de Vida Silvestre como el Fondo Estatal de Protección al Medio Ambiente. Sí estamos atendiendo esta materia, que es competencia directa de la Secretaría de Medio Ambiente. Y por lo que hace al tema de infraestructura indígena, que como bien señala el diputado Quesada, fue una observación que se me formuló el año pasado, la explicación sigue siendo la misma. Al ser un recurso federal, es la Secretaría de Hacienda la que lo recibe, la que lo concentra y la que lo dispersa luego en función de los proyectos, como sucede en muchos de los recursos que vienen del presupuesto de egresos de la Federación. Es a la Secretaría de Hacienda a la que se le radica el recurso, son las dependencias que tienen competencia en ese sector las que formulan proyectos. Algunos proyectos son revisados y aprobados de manera local, algunos proyectos deben de ser aprobados y validados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente por la Unidad de Política y Control Presupuestal, y en la medida que van saliendo las aprobaciones de esos proyectos, vamos firmando convenios por distintos montos y se va radicando el recurso a la dependencia o a la presidencia municipal, porque así también sucede con los recursos municipales, por ejemplo, del Programa de Desarrollo Regional, el PDR. Los proyectos se alimentan por los propios municipios, el recurso le llega a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo dispersa al municipio en cuestión. Diputado Frías, en relación al ahorro del acuerdo de austeridad, lo que nosotros tenemos registrado en relación a los meses de enero a septiembre del 16 y comparamos con los meses de enero a septiembre del 17, es un ahorro de 1.738 millones de pesos. Los rubros principales están en el ahorro precisamente en la contratación de asesorías o servicios por cerca de 850 millones de pesos y lo que tiene que ver con convenios de comunicación social por 657 millones de pesos. Todas estas medidas que el gobernador decretó en el acuerdo de austeridad que publicamos a principio de año, en alimentos, en viáticos, en pasajes aéreos, en papelería, en combustibles, en mantenimiento de equipo de transporte, es lo que nos permitió este año no recurrir a esos 2.800 millones de pesos que habíamos planteado como una posibilidad en una bursatilización que no se llevó a cabo. La combinación de este ahorro con el incremento de ingresos propios es lo que permitió que cumpliéramos con los programas que estaban planteados en el presupuesto de este año del 17, sin tener que recurrir a deuda adicional y al contrario, con la reducción que les comentaba yo de cerca de 1.900 millones de pesos en la introducción. Tenemos también que recordar que nosotros recibimos un déficit de 8.400 millones de pesos. El día que llegamos había un saldo de 21 millones de pesos en la caja y al día siguiente nos iban a cortar el internet y nos iban a cortar la luz. No había una estación de gasolina que le pusiera gasolina a las patrullas de la policía si no se le pagaba en efectivo. No había un taller mecánico que nos recibiera un vehículo del Estado si no se le pagaba por adelantado. A eso tuvimos que hacerle frente
y hemos pagado al día de hoy, con recursos del 17, más de 1.600 millones de pesos de adeudos del 16. Se le debía no solamente a proveedores, se le debía a los poderes, había un adeudo con el Poder Judicial, se le debía a los fideicomisos, desde abril se había dejado de pagar a FECHAC, se había dejado de pagar la Cruz Roja, se había dejado de pagar a FICOSEC, había una serie de retenciones que se habían hecho en los organismos, de cuotas que se tienen que pagar a pensiones que no estaban enteradas a pensiones, hubo también que entrar a solventar esos adeudos con pensiones civiles del Estado. Entonces, pues, es la combinación de los ahorros de austeridad con los ingresos adicionales, que ahí también hemos hecho un esfuerzo importante por fiscalización efectiva y eficiente, por que todos aquellos asuntos que estaban en trámite se concluyeran. Había muchas carpetas ahí de créditos fiscales guardadas en el cajón, sin que hubiera realmente una actividad para lograr el cobro de esos créditos fiscales, y hemos también eficientado los mecanismos de cobro. Diputada Sáenz, en relación a los nuevos impuestos, en la propuesta que hemos enviado al Congreso de una reforma al Código Fiscal, estamos incluyendo dos nuevos impuestos que tienen que ver con la actividad en los casinos. Un impuesto a las erogaciones que se hacen en los casinos y un impuesto a los ingresos de quien lleva a cabo una actividad que tiene que ver con juegos de apuesta. Esos son los únicos dos nuevos impuestos que estamos incluyendo. Está propuesta, y a lo mejor este es un tema que revisaremos, un incremento en la tasa del impuesto que se cobra actualmente a los premios en loterías, rifas y sorteos. Hay una controversia que nos han planteado los permisionarios, los concesionarios de esta actividad, en la posibilidad de que este impuesto pueda de alguna forma piramidarse por un incremento que nosotros estábamos contemplando. Lo estamos revisando con toda la responsabilidad para no perjudicar a esta importante actividad económica. En revalidación vehicular no solo no estamos incrementando, sino que en términos reales estamos disminuyendo, porque estamos haciendo un redondeo hacia abajo. Estamos proponiéndoles a ustedes mantener el mismo esquema de descuentos, de incentivos que se hicieron para quienes cumplen con el pago durante los primeros 3 meses del año, en enero, febrero y marzo, con una disminución gradual, precisamente para incentivar el pago. Esto nos dio muy buen resultado en el año 2017, tuvimos una gran solidaridad de los chihuahuenses, un cumplimiento oportuno de quienes tienen la obligación de hacer este pago, y no vemos razón por la cual eso no se refleje el año que entra, sobre todo porque, le digo, estamos hablando de una reducción en términos reales cercana al 6%. Tres características me pidió usted que hacen una diferencia en esta administración de la anterior. Yo le diría, la primera tiene que ver con la transparencia. Ya se hizo referencia aquí a este reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad, y quienes conocen y han seguido al IMCO, y particularmente a su director Juan Pardinas, saben que no es una institución, por decirlo en términos estudiantiles, como lo dirían los muchachos, no es una institución barco, ¿verdad? No es una institución donde uno pueda pasar, es una institución muy seria, muy estricta, muy profesional, y este año recibimos por primera vez, en 10 años que tiene este índice, el índice de información presupuestal, el reconocimiento por cumplir al 100% con los 166 indicadores. Una segunda característica sería la de responsabilidad. Responsabilidad, que quiere decir no incrementar la deuda del Estado, responsabilidad al implementar un programa de austeridad, al incrementar los ingresos propios y la seriedad que hemos tenido en los temas de fiscalización. Y una tercera, que tiene que ver precisamente con la eficiencia, cómo teniendo realmente una escasez de recursos y una serie de compromisos que no asumimos nosotros, pero que sin embargo se tenían que pagar. En muchos casos hay otros que no se tenían que pagar y ahí están en otro cajón, pero todos aquellos compromisos en donde pudimos documentar que se trataba de un proceso de adquisiciones apegado a derecho, de un bien o servicio efectivamente recibido y además pactado a un precio justo, a un precio de mercado, esos han sido cubiertos. Así tenemos un gran número, cerca de 800 micro y pequeños empresarios del Estado que estaban dependiendo de ese pago para asegurar la viabilidad de sus empresas. Diputado Villarreal, me he referido ya, respondiendo una pregunta anterior, al tema de los ahorros en tema de comunicación social y de asesorías.
el destino de los mismos, que precisamente es lo que nos ha permitido realizar los programas que teníamos en este año. La austeridad, por supuesto que va a continuar, va a ser una divisa de este gobierno el continuar con estas medidas. Seguramente cuando comparemos el ejercicio del 18 con el del 17, no nos vamos a encontrar con ahorros de 1.700 millones, precisamente porque la base baja, pero seguramente vamos a poder demostrar que estamos manteniendo estas medidas de austeridad, que van en muchos rubros, ¿verdad? Van en los que ya me he referido. Los dos principales, obviamente, son el tema de asesorías y comunicación social, pero están todos los temas que tienen que ver con el gasto operativo del gobierno, en celulares, en equipo de transporte, en viáticos, en todo eso. Y finalmente, en el tema de los planteles no reconocidos, hemos hecho un esfuerzo importante este año para poder cubrirles, en términos generales y haciendo un promedio, el 95% de la aportación federal a todos los organismos educativos que tienen un convenio. Y estamos pidiéndole a la vez a los organismos de este sector que hagan un esfuerzo con sus ingresos propios, para que, si bien esos ingresos propios no pueden entrar al Estado para ser considerados como parte de la aportación, estamos muy conscientes de ellos, sí pueden ayudarle a los organismos precisamente a satisfacer sus necesidades de mantenimiento o de mejoras en los planteles. Y ahí tenemos desde casos muy exitosos, directores que han asumido esta capacidad generadora de ingresos con gran entusiasmo, con gran profesionalismo, y tenemos otros que tendremos que seguir empujando para que alcancen y estemos todos hablando de un nivel de excelencia en todos los organismos públicos de educación del Estado. Espero haber respondido a todas sus inquietudes. Muchas gracias, señor secretario. Agotadas las rondas de participación, así como las intervenciones del secretario de Hacienda, pregunto a las y a los señores legisladores si alguno desea hacer el uso de la palabra en vía de réplica hasta por 3 minutos. De ser así, sírvanse manifestarlo a efecto de levantar el registro respectivo. Son 4. 5. Güerita. Se concede la palabra hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas a la diputada Cristal Tobar Aragón del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. Me quedaron 2 preguntas, secretario. Nos decía usted que probablemente la cantidad que se le descontó de la declaración que hacía el secretario de Salud, los millones que se le quitaban para pasarse a comunicación social, había sido por un reajuste que se venía haciendo año con año. Entonces eso me surge un poco más la duda, porque en el 2016 tenía 146.970.000 pesos y en el 2017 tenía 90 millones. Es decir, si hubo una reducción, y para este año se pretende que sean 66 millones. O sea, hay una reducción constante, y quisiera saber si la reducción constante es para estarle otorgando este recurso, estos millones, a comunicación social. Lo digo porque usted dijo que se hizo desde el año pasado, entonces sería preocupante estar quitándole recurso a la Secretaría de Salud Social para comunicación social de Gobierno del Estado. Y lo otro es los institutos tecnológicos 1 y 2 de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como la Normal Superior José Medrano, no tienen recurso asignado desde un inicio, pero en el caso específico de la Normal Superior sí se le asignó recurso una vez iniciado el año. La pregunta es, ¿por qué se les asigna a mitad de año y por qué no se hace desde inicio de año, que creo que sería lo mejor y correcto? Es cuanto, diputada. Gracias, secretario. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Eber Quesada, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas.
Gracias, presidenta. Dos cuestionamientos más, señor secretario, y además no me quedó claro en cuanto al tema del vivero. El presupuesto que se tiene para este proyectado 2018 viene en cero, y destaca del presupuesto que, como se indica en el mismo, del 2012 a la fecha el gasto corriente sigue aumentando. Lo interesante, por ejemplo, es ver conceptos como apoyo al proceso presupuestario y conceptos como para mejora de la eficiencia institucional, con un costo superior a los 1.700 millones de pesos. ¿Cómo es posible que exista un gasto cuyo fin se destina irónicamente para reducir gastos, mientras encontramos una tendencia constante a la elevación del gasto corriente? Una muestra del gasto corriente necesario es, por ejemplo, el gasto en telefonía tradicional, que supera los 20 millones de pesos, que se cuenta aparte de los millones de telefonía celular, agregando un gasto de servicios postales y telegráficos por más de 9 millones de pesos. La pregunta sería, ¿hay alguna supervisión en este sector y con qué frecuencia se hace uso de los servicios telegráficos que contempla el presupuesto? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se concede la palabra hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas al diputado Pedro Torres Estrada, del partido Morena. Gracias, presidenta. Yo nomás tengo una pregunta. El 18 de septiembre se aprobó aquí en el Congreso la reestructuración de la deuda. En las pláticas previas a esta aprobación, el secretario de Hacienda nos responsabilizó a nosotros los diputados de que se estaban perdiendo 700,000 pesos diarios por la no reestructuración de la deuda. Del 18 de septiembre a este día han pasado 88 días. Si lo multiplicamos por 700,000 pesos, nos da una cantidad de 61,600,000 pesos. 61,600,000 pesos que pudieran utilizarse para pagarles a los maestros de la telesecundaria, que no se les está pagando lo que se les debe, que se podrían aplicar en el Colegio de Chihuahua, que no ha modificado su presupuesto desde que fue creado. Se podrían aplicar también para el Fondo Mixto de Ciencia y Tecnología, que se ha visto olvidado por los tiempos y que en esta administración pues no veo ninguna diferencia. ¿Y dónde está esa responsabilidad de ustedes como parte del Poder Ejecutivo de evitar que se perdieran estos 700,000 pesos diarios por la no reestructuración de la deuda? Ustedes, cuando venían a plantearnos esa reestructuración, nos decían que ya tenían muy buenas propuestas. ¿Cómo es posible que a 88 días de distancia no hayan encontrado la propuesta adecuada para reestructurar de manera que se beneficie el Estado esta deuda, ¿no? O parte de la gran deuda que tiene Chihuahua? Esa sería nada más mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación se concede el uso de la tribuna hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas a la diputada María Antonieta Mendoza, del partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputada presidenta. Señor secretario, licenciado Arturo Fuentes Vélez, bienvenido a este Congreso del Estado. Quiero iniciar mi participación mencionando y haciendo un reconocimiento a nombre de la Comisión de Educación y Cultura, porque como presidenta de la misma, cuando tuvimos a bien los integrantes de esta comisión solicitar apoyo, información o algún comentario necesario para poder nosotros tener más clara cierta información sobre algunas iniciativas turnadas a la misma, siempre recibimos respuesta favorable y de su persona, y quiero agradecer al licenciado Eduardo Fernández, que se encuentra aquí presente dentro de sus colaboradores, y al contador público David Alonso Ramírez, que siempre estuvieron con nosotros en la Comisión de Educación. Agradecerles siempre esa disposición, a diferencia de otras secretarías que siempre se les convocó y en
diferentes ocasiones nos negaron su presencia en la comisión o había resistencia a la misma. En este caso, quiero agradecerle. Inicio mi participación comentándole que hemos visto a través de varias declaraciones en los medios de comunicación que la recaudación fiscal ha ido en aumento de manera favorable para las finanzas estatales. Una de las preguntas sería que la administración estatal estaría lista para poder ejercer de manera correcta y eficiente el recurso destinado a cada una de las obras proyectadas. Siguiente pregunta, ¿cómo se potencializaría el gasto social y de administración de gasto corriente para lograr una eficiente y eficaz utilización de estos recursos? Otra pregunta sería, ¿cuáles son o serían los ejes rectores básicos en los que debe destacar la Secretaría Pública Estatal a su cargo para alcanzar el reto que se nos presenta en el 2018? Y una de las preguntas pues obligatorias, ¿cómo podría usted garantizarnos que en el ejercicio fiscal 2018 se destinen los recursos efectivos y estos sean aplicados verdaderamente de una manera real y que lo pueda ver la sociedad en el sector de los productores del campo, en salud, obviamente, en seguridad, en educación pública y en la reparación y mantenimiento de la red carretera y caminos estatales? Estas serían mis preguntas, pero quiero aprovechar los segundos que me quedan para hacerle el siguiente comentario de una manera muy respetuosa. Con respecto al tema presupuestal educativo, permítame decirle que no coincidimos el grupo parlamentario de Nueva Alianza, absolutamente no coincidimos con usted con respecto a que si efectivamente en la ley es muy clara y menciona que la fecha para pagar ciertas prestaciones es el 20 de diciembre, lo sentimos como si se le hubiera hecho un favor al gremio magisterial adelantando 5 días, porque como hoy estamos a 15, pues se hizo un favor, así sentí el comentario de manera, se lo digo muy respetuosa, de que se hizo un favor adelantando 5 días estas prestaciones. Permítame decirle que no estamos de acuerdo y ojalá se hubiera tomado y se hubiera aplicado el mismo criterio para todos los funcionarios y burócratas, y que por qué no decirlo también, como una manera de solidaridad, se hubiese aplicado el mismo criterio a los 3 niveles de gobierno, el ejecutivo con su gabinete, obviamente, a este poder legislativo. Yo creo que ninguno de nosotros los diputados hubiésemos tenido ningún problema que se nos pagaran estas prestaciones hasta el día 20 de diciembre, y el Poder Judicial también no hubiese sido la excepción, para que se le diera prioridad al sector magisterial y se les hubieran pagado sus prestaciones como en otros años y durante diferentes administraciones se les venían pagando pues a no más tardar el día último de noviembre. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas la diputada Rocío Grisel Sáenz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Le hice una pregunta en relación a la política recaudatoria y en la que usted contestó 3 elementos generalizados. Ojalá y pudiéramos transferir estos preceptos a las demás secretarías, porque cuando hablamos de transparencia, aquí hemos hecho y hemos manifestado que hemos solicitado información a la Secretaría y en la cual verdaderamente no se ve esa transparencia en la aplicación de los recursos. Nos han mandado oficios con términos generales y bueno, habrá que ver qué está faltando en esa comunicación o en esos conceptos de traspasarlos. Hablo de responsabilidad, no podemos hablar de responsabilidad cuando asimismo lo digo, no están existiendo pagos, cuando se están evadiendo esas responsabilidades del Estado.
Y hablamos de eficiencias y bueno, no podemos hablar de eficiencias cuando tenemos adjudicaciones directas y cuando hay desabasto. Estos son algunos preceptos, secretario, que nos gustaría que aquí, así como se aplican en esas políticas recaudatorias que usted nos dijo, bueno, también tuvieran un vínculo de comunicación con algunas secretarías y se pudieran implementar. Y dos, en cuanto al incremento de los impuestos, eso sí nos mencionó, son los de nueva creación, yo me refería a la tasa porcentual de este año, cómo se va a incrementar, y que tiene que ver también con los derechos, si se tiene considerado los derechos que pagan los ciudadanos en cuanto a actas, licencias y todo esto. Y otra parte también, verdaderamente una política que pueda considerarse, que va a ayudar a los ciudadanos, la que usted nos mencionó, el de los descuentos por meses, esos ya estaban, secretario, y se sigue y se tiene este permiso para darles y condonar pagos a quienes no lo habían hecho, pero a los demás ciudadanos cumplidos. Aparte de esto, si tienen ustedes otra política que pueda ayudar a la economía de los chihuahuenses, básicamente es todo. Gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la voz el diputado Jesús Valenciano, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 3 minutos y un máximo de 2 preguntas. Gracias, diputada presidenta. Bienvenido, señor secretario de Hacienda, por 10ª vez, más o menos, 7ª. Okay. Muchas gracias por siempre estar con la disposición, usted y sus subsecretarios, para estar presentes en este congreso. La verdad es que se agradece mucho que tengan esa gentileza y la humildad de venir a comparecer o asistir a las reuniones que se le convocan, tanto en la Jucopo como tanto en la Jucopo como en la comisión como en el pleno, porque como bien lo ha dicho, yo sé, diputada, pero como bien lo han dicho algunos de los compañeros, también señalamos lo bueno y señalamos lo malo, porque también hemos reconocido que algunos secretarios o algunos directores del gobierno del estado batallamos un poco para que puedan acudir. En este caso, la dependencia, que es la que yo considero una de las más importantes del gobierno del estado, ha acudido siempre que se le ha requerido y ha estado aquí presente y han aportado toda la información que se requiere, independientemente de que sea obligación o no. Yo le reconozco primeramente que sea un parteaguas esta legislatura para que las comparecencias en torno al presupuesto se lleven a cabo aquí en el pleno. En algunos años anteriores las comparecencias no se daban, y si se llegaba a dar algo era en el seno de una comisión, de una manera muy cerrada, nada transparente y por supuesto manejada en lo oscurito. Esta es una parte importante que yo le aplaudo a esta legislatura y le aplaudo a este gobierno del estado, que todo el gabinete que se ha convocado haya acudido puntualmente a aclarar o responder las dudas que aquí tenemos, y que algunas que aún quedan pendientes puedan ser contestadas por escrito para que cada uno de nuestros compañeros diputados puedan tener las respuestas necesarias. Yo tendría 3 preguntas, secretario. Quisiera ser muy puntual. Hay algunos exhortos que se han hecho en materias presupuestal, sobre todo en el asunto del déficit financiero de universidades tecnológicas. Quisiera que nos contestara cómo viene el presupuesto para el próximo año, y también qué medidas se están tomando para mejorar los servicios hospitalarios en el Instituto Chihuahuense de la Salud. A todos los 33 diputados nos preocupa en materia de salud este servicio que se le brinda a los chihuahuenses, sobre todo porque al final del día el presupuesto que se envía para el gasto del Seguro Popular a veces no cubre el 100% de lo que se tiene que cubrir, y el Estado tiene que hacerle frente, y es preocupante el que los chihuahuenses puedan tener o no este servicio tan básico. También quiero preguntarle a qué se debe que en 2017 el FIDEPECH no tuvo presupuesto y durante este 2018 sí se le hace una asignación significativa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.
Agotadas las participaciones, se concede el uso de la voz al secretario de Hacienda del Estado para aclarar o abundar en los temas tratados. Bien, diputada Tovar, en el tema del traspaso al área de comunicación social, le reitero, eso se hizo el año pasado, la dependencia había presupuestado una erogación en ese sentido, se tomó la determinación de hacerlo. Al revés, este año tenemos un incremento en el presupuesto asignado a la operación sustantiva de la propia Secretaría de Salud, que recordemos que la Secretaría de Salud en sí es un ente pequeño, porque la operación realmente de la salud que se brinda en el Estado está en dos organismos, los Servicios de Salud del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Salud. Ahí es donde está realmente la operación y la administración de los servicios de salud del Estado. Entonces, el tema de comunicación social se hizo simplemente para asignarle a una sola dependencia toda la erogación y que fuera más fácil, primero, de localizar y segundo, de fiscalizar el gasto que estaba teniendo este gobierno en la materia de comunicación social. Y tiene razón, omití darle respuesta a su pregunta, y aquí lo tenía, esa es una omisión mía, el tema de los tecnológicos, que son instituciones federales y por esa razón no tienen una contrapartida estatal. La Escuela Normal Superior había venido funcionando con sus ingresos propios, es una entidad autosuficiente, hasta el año pasado, en donde este Congreso, en uno de los transitorios, le asignó una erogación de una asignación de $1 millón de pesos, pero nosotros sostenemos que puede seguir funcionando como lo venía haciendo hasta el año de 2016, precisamente subsistiendo con los recursos que es capaz de generar. En el tema de el detalle de los programas, diputado Quesada, de lo que tiene que ver con los viveros, tenemos una asignación de 2.2 millones de pesos en el municipio de Guerrero, tenemos otra asignación de 240 millones de pesos en el de Ábalos y 140 mil pesos y 160 mil pesos en el de Majalca. También el Foglio Miramontes con 500 mil pesos y el Pascual Orozco con 500 mil pesos. En lo que tiene que ver con telefonía tenemos en realidad una reducción tanto en telefonía celular como en telefonía tradicional. En telefonía celular estamos pasando de un presupuesto en el 17 de 5.6 millones a uno de 1.3 millones de pesos. Es una disminución del 76%, y a lo mejor alguien pudiera decir, ¿y por qué están gastando en telefonía celular si han dicho muchas veces que ya no hay celulares pagados en el gobierno del Estado? Bueno, también hemos dicho que se mantuvieron aquellos aparatos, aquellas líneas en donde la función de la persona tiene necesidad de tener un aparato celular, concretamente temas de protección civil, algunos casos en seguridad pública, la operación de las casetas de peaje, pero una parte importante de estos 1.3 millones de pesos, que en relación a lo que se venía ejerciendo, les digo, es una cantidad muchas veces menor, tiene que ver con la contratación de líneas para transmisión de datos en programas que nosotros tenemos, como lo que tiene que ver con este programa Fíliate, al que me voy a referir un poquito más adelante. Esas contrataciones de líneas de datos aparecen o se registran como contrataciones en telefonía celular, y en telefonía tradicional también tenemos un ahorro importante en este año del 20%, motivado no solamente por la restricción en el uso y la fiscalización, precisamente para que el uso de este servicio sea exclusivamente para actividades relacionadas con trabajo, sino algunas economías que hemos venido realizando por la renegociación de las tarifas con las compañías telefónicas. Diputado Torres, en el tema del refinanciamiento, lo comenté el día que ustedes me invitaron aquí a platicar con ustedes de este tema. El 19 de septiembre, como ustedes bien recuerdan, es el día que se aprueba el Congreso, y se aprueba con 30 minutos o menos de diferencia con el sismo de la Ciudad de México. Y el sismo de la Ciudad de México lo primero que ocasionó fue un retraso como de 3 semanas en cualquier cosa que uno tuviera en trámite, porque no había manera de llamar a las oficinas, las personas en la Ciudad de México estaban sin acceso a sus oficinas, muchos de ellos sin acceso a sus viviendas, no había quien contestara el teléfono, no había quien regresara una llamada hasta que la situación
más o menos se normalizó. Una vez pasado eso, nosotros hicimos la convocatoria a la que estamos obligados de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, al tratarse este mecanismo de un proceso competitivo, se publicó oportunamente y se estableció la fecha del 29 de noviembre para llevar a cabo la subasta, y hasta ahí todo iba bien. 6 días antes del 29 de noviembre, es decir, el 23, se los comenté la vez anterior, recibimos comunicación de Banobras, en donde Banobras nos informó que a pesar de que su subcomité había autorizado la participación del banco, tanto como otorgante de crédito como emisor de lo que se llaman las garantías de pago oportuno, que eso es un mecanismo adicional de protección al crédito que se recibe, el comité no lo había autorizado. Y cuando nosotros hicimos del conocimiento de las hasta entonces 13 instituciones financieras que estaban interesadas en el proyecto, nos dijeron, oye, eso cambia la situación en la que nosotros habíamos obtenido la autorización del comité de crédito y tenemos que regresar a nuestros comités para que nos den una nueva aprobación. Empezamos desde ese mismo día una negociación muy estrecha, de prácticamente con llamadas diarias, reuniones en la Ciudad de México con nuestro equipo jurídico, con el equipo jurídico de Banobras, para tratar de resolver aquellas objeciones que ellos habían sentido y que les habían hecho decidirse por su no participación. Al día de hoy estamos muy cerca de poder contar con la participación del banco nuevamente. No quiero yo adelantar porque esa es una decisión que finalmente corresponde a ellos y a su comité de inversión, pero incluimos en la nueva publicación que ya hicimos del proceso, incluimos la posibilidad de que el crédito se otorgue sin la garantía de Banobras. Entonces los bancos tendrán que llegar con 2 propuestas, una que considere las garantías de Banobras y otra que no los considere. Y sí, ciertamente se han pasado más días de los que nosotros hubiéramos querido, pero también hay que tomar en cuenta y hay que poner estos días en contexto con los más de 7,600 millones de pesos que se pagaron por intereses de esta deuda desde que se contrató en 2013 hasta el día de hoy. Son 7,664 millones los que se le han pagado a los bancos por una deuda que se contrató en condiciones caras para el Estado y no buscando, como estamos buscando ahora, la mejor negociación para el Estado. Diputada Mendoza, los recursos... ¿Procedente, diputada? Yo con mucho gusto, no sé si está dentro. Sí, diputada, con mucho gusto. Sí, diputada. Sí, mire, lo que aumenta es la tasa base y los créditos están contratados siempre a una tasa base más una sobretasa. En el paquete que nosotros tenemos, lo que acaba de subir es la tasa base y esa tasa base ha tenido un incremento ya de más del doble de diciembre de 2016, que estaba en 3.5, al día de hoy o ayer, que está en 7.25. Eso es lo que se ha movido la tasa, prácticamente se nos ha ido al doble la tasa base. Lo que los bancos ofertan es la sobretasa, que es lo que se le agrega a esos puntos de tasa base. Para darles una referencia, nuestros créditos están en un rango desde 0.85, o sea, si la tasa fuera 7 más 0.85, pagamos el 7.85, hasta 2.5, que es el crédito más caro que tenemos, 2 créditos que se contrataron a esa tasa. Entonces, se mueve la tasa base y a final de cuentas lo que nosotros vamos a poder bajar es la sobretasa. Y el bajar esa sobretasa del promedio que tenemos el día de hoy de 1.79 al objetivo que tenemos, es lo que nos va a permitir el ahorro. Ciertamente nos gustaría que la tasa de referencia no se moviera, pero eso está fuera de nuestro control. Lo que está dentro de nuestro control es la sobretasa a la que contratamos. Y es ahí donde yo me refería, que la sobretasa a la que se contrataron algunos de los créditos que tenemos, pues es una sobretasa prácticamente del triple cuando comparamos el 0.85 con el 2.5 de lo que a lo mejor en ese momento se pudo haber negociado. La realidad es que entre más necesitado ven a un gobierno o a cualquier sujeto de crédito, pues más alta es la tasa. Y entre más frágil se vea la situación de un Estado, más alta es la tasa. Afortunadamente, nosotros hemos logrado mejorar muchos de los indicadores que se tenían hasta el año pasado. Les hablo de uno de ellos que se llama la probabilidad de incumplimiento. Es un indicador que utilizan los bancos para ver qué tan posible es que un sujeto de crédito caiga en incumplimiento. Y estábamos en el 20% en diciembre, hoy estamos abajo del 8%.
Eso juega a nuestro favor porque los bancos nos ofrecen una mejor tasa. La calificación del mecanismo del crédito que estamos proponiendo, la sometimos a una precalificación externa. Una calificadora nos dio la calificación más alta posible, que es AAA, y la otra nos dio la segunda más alta. Haga de cuenta que nos dieron un 10 y un 9.5. Entonces, todos esos elementos nos permiten a nosotros tener confianza en que el día que lleguemos a la subasta vamos efectivamente a tener la posibilidad de tener una sobretasa menor y de acuerdo a lo que estamos nosotros estimando recibir. Gracias, diputada. Diputada Mendoza, regreso con sus preguntas. Por supuesto que estaremos listos para ejercer todos los recursos que están asignados a inversión estatal y estaremos buscando precisamente que en todos aquellos programas en donde se permita hacer acuerdos con la sociedad, como lo hicimos ya en este primer año con algunos convenios en distintas materias en desarrollo social, en lo que tiene que ver con lo que hace la Junta de Asistencia Privada, que otorga subsidios a organizaciones de la sociedad civil, algunas actividades que hacemos en materia de deporte y de juventud, trabajar de manera muy coordinada con organizaciones de la sociedad civil. En los ejes rectores de esta Secretaría, pues son los mismos de todo el gobierno, el eje de desarrollo humano social, de economía, innovación, desarrollo sustentable y equilibrio regional, de infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente, de justicia y seguridad y de gobierno responsable. Por razones obvias, la mayoría de nuestras actividades van en este último, pero no quiere decir que no tengamos injerencia, sobre todo siendo una dependencia como somos, que tiene que ver tanto con el control del presupuesto como con el tema al que me refería anteriormente de la programación en base a resultados. Y la aplicación de los recursos, pues ustedes son los primeros en darse cuenta cómo lo estamos aplicando. Cada 3 meses remitimos el informe de la cuenta pública, que es obviamente auditable, fiscalizable. Yo les reitero mi disposición de acudir todas las veces que me inviten, aunque ya el diputado Valenciano lleva cuenta, pero todas las veces que ustedes requieran que yo esté aquí, pues aquí estaré tratando de aclarar y resolver en qué se está usando el de los recursos de los chihuahuenses. Y en el tema del pago de aguinaldo, si se interpretó así la expresión como un favor, le ofrezco una disculpa porque no fue la intención, es simplemente señalar cuál es la obligación legal que tenemos y cómo estamos haciendo un esfuerzo, porque en realidad eso es. No podemos nosotros forzar ni al legislativo ni al judicial a que calendaricen de manera distinta sus percepciones. En el caso de los burócratas, ahí sí tenemos una obligación muy específica de hacer un pago el 30 de noviembre, de hacer el otro pago el 15 de diciembre. En otros casos no está establecido y se ha venido haciendo en algunos casos el 8, el 10, el 12 de diciembre. Este año en realidad estábamos cortos y por eso tuvimos que esperar hasta el día de hoy en que finalmente se pagó. En el número... Bueno, además de la buena voluntad, pues se necesita tener el dinero en la caja y no lo teníamos este año, lo tuvimos ahora ya para poderlo hacer el día 15. Si el año próximo las condiciones son distintas, pudiéramos a lo mejor hacer algo distinto haciendo un esfuerzo, diputado. Gracias, diputado. Diputada Sáenz, en el tema del incremento de los impuestos y los derechos, estamos yéndonos en la mayoría de los casos por abajo incluso del índice inflacionario, en la mayoría de los incrementos a la tarifa de derechos y a lo que tiene que ver con los impuestos. Hay algunos casos que se tienen que hacer por ley, hay algunos otros que tienen que ver simplemente con el ajuste que se hace en relación al costo que tiene que ver con otorgar ese servicio. Estamos también haciendo algunas otras acciones que tienen que ver con la ampliación de la base de contribuyentes, precisamente para que la carga fiscal pueda repartirse entre más personas, y estamos trabajando de forma coordinada con el Servicio de Administración Tributaria, con el SAT, en este programa al que me he referido, que se llama Afíliate, para el cual hacía yo la referencia de la necesidad de contratar líneas de transmisión de datos, precisamente para tratar de incorporar más personas a la economía formal, concretamente en el régimen de incorporación fiscal. Y por último, las preguntas del diputado Valenciano que tienen que ver con las universidades tecnológicas y el déficit. Me había ya referido a propósito de una intervención anterior cómo en este año estamos haciendo un esfuerzo para que desde el propio presupuesto
haya un reconocimiento del 95% al menos, en algunos casos es el 100, en algunos casos es 92, 93, pero en promedio pudiéramos hablar de un 95% del recurso federal reconocido en la asignación presupuestal de estos organismos, las universidades tecnológicas. Y reitero otra vez, no sin dejar de insistir con los titulares de esos organismos en que tiene que haber un esfuerzo en la generación de ingresos propios. Todos los planteles educativos pueden hacer muchas cosas que es nada más tener un poquito de iniciativa, pueden ofrecer cursos de computación, pueden ofrecer servicios de traducción, pueden generar espacios que les permitan generarse ingresos propios precisamente para que puedan hacer frente a algunas necesidades en donde ni el recurso federal ni el estatal son suficientes. El Instituto Chihuahuense de la Salud tiene un crecimiento de 192 millones de pesos en su presupuesto. Estamos reconociendo algunas plazas de nueva creación y estamos también homologando algunas de las plazas que traían ahí un déficit en este sentido, además de mantener un abasto suficiente de medicamentos. Y estamos también implementando un programa de regularización, esto es muy importante, para que en 18 meses todos aquellos organismos, dependencias, municipios que tienen adeudo con el Ixizal le paguen, para que no sigamos aumentando esta deuda. Cuando a una dependencia le falta dinero, lo más fácil es decir, pues no le pago a pensiones o no le pago a Ixizal. Lo único que hace eso es agravar el déficit de ambos organismos y estamos tratando de ser muy disciplinados nosotros para que todos aquellos pagos que se tenían que hacer de octubre del 16 en adelante se hagan a tiempo y los adeudos que se tenían, que de octubre del 16 hacia atrás, se cumplan, se paguen, se liquiden en un plazo de 18 meses a partir del 1 de enero del próximo año. Y en el tema de Fidiapech, lo que no había venido sucediendo es que primero que nada, este fondo, este fideicomiso, parecía que era exclusivamente para la ciudad de Chihuahua, a pesar de que en el nombre dice que es la pequeña empresa chihuahuense, se aplicaba prácticamente en un 90% de su monto en la ciudad de Chihuahua. El fondo se ha regionalizado, hay una asignación importante para Ciudad Juárez, se ha también hecho una segmentación para tener recursos para jóvenes emprendedores, para mujeres emprendedoras, y estamos dándole esta asignación precisamente para que tenga los recursos para poder hacer estos créditos y a partir de la recuperación de esos créditos sea una entidad autosuficiente. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Solo me resta agradecer la presencia y amabilidad del doctor Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Estado, para atender las preguntas, comentarios e inquietudes que tuvieron a bien hacer mis compañeras y compañeros legisladores. A todas y a todos los asistentes les agradezco su presencia en esta reunión. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.